Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta noche? Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Sin el Señor nada somos. Si no fuera por Él, no estuviéramos aquí. Pero Él es bueno. Él nos ama con amor eterno. La verdad que lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz es grande, es incomparable todo el sufrimiento que Él padeció por nosotros. Pero aún así a veces como que nos cuesta buscar de Dios, pero el Señor se goza, se alegra con aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Voy a invitarles que se pongan de pie, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios. Ya le cantamos al Señor. Cada vez que usted venga a la iglesia, véngase contento, feliz. Amén. Olvídese por un momento del problema, de los trabajos. Concéntrese, llénase de Dios, hermano. El Evangelio de San Mateo, capítulo número 3, vamos a buscar. Busquen en sus Biblias, hermanos, Evangelio de San Mateo, capítulo número 3. Gloria a Dios. Y vamos a estar, hermanos, leyendo el versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Oremos al Señor, cierren sus ojos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos en este lugar para alabar y bendecir tu nombre santo. Señor, gracias por este pueblo que has traído. Gracias por habernos reunido aquí en este lugar. Hoy, Señor, abrimos nuestro corazón a ti. Abrimos nuestro corazón a tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables de una manera muy especial. Envía tu consejo, envía tu palabra. Tú, Señor, que conoces nuestras necesidades. Señor, háblanos, enséñanos, Dios. Tócanos, Señor. Sana a los que están enfermos, envía fuerza al que está débil. Señor, en los hospitales, en las casas, todos los que están enfermos sean sanados en el nombre de Cristo. Señor, te suplico, te ruego que en esta noche nos des tu palabra, Señor, como siempre lo has hecho. Gracias en el nombre de Jesús. Hoy recibimos tu palabra, Señor. Amén. Hermanos, el versículo número 1 en adelante dice la palabra del Señor en el verso 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta, miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hermanos, quiero pedirles un momento de su atención aquí al frente. Voy a ser breve en el pensamiento. Siempre cuando alguien quiere ir a alguna ciudad o a otro pueblo, siempre uno va a estar bien seguro del camino que uno va a tomar. Nadie puede ir a un lugar solamente por ir y sin conocer el camino, sin saber qué camino tiene que tomar. Sino que
cuando uno va a viajar, ya sea para una ciudad, a un pueblo o algún lugar fuera de nuestro hogar, siempre uno va, antes de ir, uno tiene que conocer el camino. El camino. De lo contrario, uno se va a perder. Uno quizás nunca va a llegar. O quizás a uno le puede pasar algo en el camino. Ahora, ¿por qué les pongo este ejemplo? Es que si nos vamos allá afuera y le preguntamos a toda la gente, estamos escuchando, ¿verdad? Si vamos allá afuera y preguntamos a toda la gente allá afuera si quieren ir al cielo, todos van a decir que sí. Y ahora en estos tiempos que vivimos es tan común escuchar a la gente diciendo, al cielo vamos todos. Todos somos hijos de Dios. Ahora que se murió Vicente Fernández, dice que está en el cielo, que es parte del coro allá en el cielo. Eso es lo que dice la gente. Y se murió aquella Celia Cruz, igual decían que se fue al cielo, que se unió con los ángeles celestiales allá en el cielo. Pero cuando venimos a la Biblia, a la palabra de Dios, nos damos cuenta que al cielo solamente van a ir aquellos que han aceptado a Cristo como su personal Salvador. Aquellos hermanos que han sido limpiados, lavados por la sangre bendita de Cristo Jesús. Ahora, hay un camino para poder llegar al cielo. Todos lo sabemos. El camino para llegar al cielo es Cristo. Dice que Cristo, Él dijo estas palabras, ustedes se acuerdan muy bien, quizás no haya necesidad de repetir, pero ustedes lo saben muy bien. Jesús dijo, yo soy el camino, dijo Él, y yo soy la verdad. Pero oiga lo que dijo, nadie, ¿qué dijo? Dice, nadie va al Padre o nadie viene al Padre. Acá hay algo bien interesante ahí. Cuando Él dice nadie, Él está diciendo, miren escuche bien, ponga atención lo que Jesús dijo. Nadie viene al Padre, dijo Él. O sea, no dice nadie va al Padre, sino dice nadie viene al Padre, sino por mí. Entonces, en ese momento, lo que Jesús está diciendo, que Él y el Padre, unos. Desde ese momento Jesucristo está diciendo, el Padre y yo uno somos. Si ustedes quieren conocer al Padre, pues véanme a mí. El Padre y yo uno somos. Si me han conocido a mí, conocen al Padre. Si me han visto a mí, han visto al Padre. En ese momento Jesucristo dice, nadie viene al Padre. O sea, como en ese momento Jesús está presentándose como Dios mismo. Pero Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de mí. Y todo, hermano, mire, sabemos que ese es el único camino que nos puede llevar al cielo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, usted sabe que Jesús murió en la cruz del Calvario, a través de Él llegamos al cielo. Pero fíjense que hay un paso muy importante que todo hombre debe de dar para poder llegar al cielo. Hay un paso que la mujer debe de dar para poder entrar al reino de los cielos. Hay un paso, eso le llamamos un paso, que todo hombre, todos los hombres que anhelan estar un día con Cristo, que anhelan entrar al reino eterno, a la eternidad, al cielo eterno, deben de dar un paso. Y ese es lo que es, y es el centro del mensaje de Juan el Bautista. Ya más o menos usted tiene una idea cuál es. ¿Cuál es? Exactamente, el arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento es un paso que uno debe de dar para poder entrar al reino de los cielos. Ahora, escuche bien esto. Pero cuando se habla de arrepentimiento, no solamente se trata de que la persona diga, estoy arrepentido, ya no vuelvo a hacer esto, ahora sí, ahora de verdad estoy arrepentido. No solo se trata de decir, de hacer promesa,
sino que el verdadero arrepentimiento tiene un significado, que es que el verdadero arrepentimiento incluye una manera de pensar, una manera de ver, una manera de sentir. De tal manera, cuando alguien dice que está arrepentido, esa persona ya nunca vuelve a ser la misma o vuelve a ser el mismo. ¿Por qué? Porque ahora cuando se arrepiente y tiene un cambio en su manera de pensar, en su manera de sentir. Entonces, esa persona no volverá a hacer lo que hacía antes. A eso se le llama el arrepentimiento. Oiga esto. O sea, el arrepentimiento no es solamente repetir palabras, 2, 3 palabras. No solamente son promesas, sino que el arrepentimiento, cuando una persona de verdad se ha arrepentido, se le nota en su manera de vivir, en su manera de hablar, en su manera de actuar, en su manera de pensar. O sea, esa persona es diferente. Y vamos a verlo más adelante. Aquí cuando uno lee, hermanos, acerca de la vida de Juan el Bautista, el predicador Juan el Bautista, uno puede ver aquí Juan el Bautista, si uno ve la personalidad de él. Juan el Bautista no tuvo un púlpito donde predicar. Él no tuvo, hermanos, él no predicó en un gran escenario, sino que Juan el Bautista era un hombre de Dios que sentía esa necesidad sobre sus hombros por las almas que se estaban perdiendo. Es decir, que Juan el Bautista no se negó nunca de ir al desierto a pie, caminando, llevando las buenas nuevas de salvación, hablando del mensaje que salva, el mensaje que perdona. Hermanos, y yo les pregunto esta noche, los que estamos aquí, ¿ustedes de verdad, hermanos, sienten la necesidad de las almas? ¿O ya no? Si a veces, mire, oiga, a veces, hermano, me pongo a pensar, ustedes que pudiendo traer su familia a la iglesia hablando y no lo traen. O sea, ¿qué sentido tiene estar en la iglesia cantando cuando los nuestros, ¿dónde están? ¿Por qué no se congregan? ¿Por qué no buscan de Dios? ¿Será que de verdad no puede? Ese es ya no sentir esa necesidad por las almas. Hablando pues de los que pueden, yo sé que hay hermanos que tienen familiares que no son convertidos, que están luchando con ellos, pero hablando de hermanos que tienen familiares que ya son creyentes y que pudiendo congregarse, aunque sea una vez a la semana, y no lo pueden traer. Hermano, tenemos que sentir el dolor, la necesidad por las almas. Yo quiero leerles aquí ya para avanzar, hermanos, en la lectura, el versículo 1. El versículo 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. El desierto de Judea, allí no había agua, allí no había árboles. Allí, hermano, mire, allí en el desierto de Judea yo creo que hasta la fecha, en el desierto de Judea, hasta la fecha es una sequedad total. No hay árboles, no hay agua, hay un calor terrible. Allí, mire, hermanos, el calor nada que ver con lo que tenemos aquí o lo que hemos tenido aquí. Nada. Allí es más caliente todavía. En ese desierto, el desierto de Judea, un lugar solitario, un lugar de calor, donde allí pues habían algunas personas en ese lugar, especialmente en la ciudad. Allí era donde Juan comenzó a predicar, comenzó a llevar la palabra. El versículo número 2 dice: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan, miren, oiga esto, Juan está ofreciendo a la gente, a los judíos, el arrepentimiento.
para que también, para que de esa manera ellos pueden entrar al reino de los cielos. Porque ahora Juan está hablando del reino de los cielos. Ahora Juan está como enseñando, explicándole a ellos cómo se podía ser parte del reino de los cielos. ¿Cómo puede uno entrar a la eternidad, ser parte del reino de los cielos? Y Juan dice, arrepentíos, arrepiéntense. O sea, como dije hace ratito, lo que Juan está diciendo es que tienen que cambiar su manera de vivir para que ustedes puedan entrar en el reino de los cielos. Ustedes tienen que cambiar su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de ser. Por eso dije hace ratito, el arrepentimiento verdadero se refleja en nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar. Pero ¿qué pasa si una persona dice haberse arrepentido y todavía sigue en el pecado, sigue en los vicios, sigue practicando lo que antes practicaba, sigue haciendo cosas que hacía antes? Esa persona no se ha arrepentido. Cuando alguien se ha arrepentido, no vuelve a hacer las cosas. No vuelve porque su mente es diferente, su sentir es diferente, su manera de pensar es diferente, totalmente diferente. Ese es el arrepentimiento. Y a eso, hermano, eso siempre ha sido el centro del mensaje del evangelio. Y aquí Juan dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca de ustedes. El reino de los cielos se acerca, hablando de la persona de Jesucristo, porque solamente a través de Jesucristo uno puede entrar al reino de los cielos. Solamente a través de Cristo uno puede entrar a la eternidad. Entonces significa que lo que Cristo trajo al mundo, Cristo trajo al mundo el reino de los cielos, la esperanza, el perdón de pecados. O sea, hermanos, como decíamos la semana pasada o antepasada, que el nacimiento de Jesús allá en Belén de Judea, eso era el mejor regalo que los judíos podían recibir. El mejor regalo que los judíos podían recibir es haber recibido al Mesías, haber tenido al Mesías en medio de ellos. Pero la Escritura dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Es decir, que amaron más las tinieblas que la luz que los vino a alumbrar, que es Jesucristo. Entonces a eso se refiere Juan, a la persona de Jesucristo. Arrepentíos. Es decir que si el hombre no se arrepiente, no puede tener una relación con Cristo. Si la mujer no se arrepiente de sus pecados, no pueden tener una relación con Jesucristo. ¿Sí? Y no es que estemos condenando a la gente, ni tampoco estemos condenando, hermanos, al mundo. No, pero la verdad es eso, que mientras que el hombre no se arrepiente de sus pecados, no puede ver la luz de Cristo. Amén. Entonces dice el verso 3, como Juan se presenta, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. O sea, la llegada de Juan, hermanos, lo que Juan ahora está haciendo, predicando, esto no fue por casualidad. De hecho, el trabajo, lo que Juan está haciendo, era el cumplimiento de una profecía que ya se anunció más de 400 años atrás, en el libro del profeta Isaías. Usted sabe que, hermanos, que siempre les hemos enseñado, les hemos hablado sobre el tiempo del silencio. El tiempo del silencio que es lo que mide el Antiguo Testamento, Malaquías y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. O sea, hay un tiempo, a ese tiempo se le llama el tiempo del silencio.
que era aproximadamente 400 años. Oye, 400 años. Y durante 400 años, Dios no hubo profecías, no hubo visiones, no hubo revelación. Por eso se le llama el tiempo del silencio. Entonces, como que en ese periodo, Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, se aprovechó de inventar cosas, hermanos, de inventar cosas de las cuales ahora la gente cree. Pero lo que voy aquí es que la profecía acerca del Mesías o acerca de Juan el Bautista era una profecía que se dijo desde el profeta Isaías y que hasta ahorita se tiene su cumplimiento. Por eso Juan dice simplemente, este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Y usted sabe que lo que Juan está haciendo aquí ahorita es anunciando el mensaje, el acercamiento del reino de los cielos, hermanos, que representa la presencia misma de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y verso 4 dice: cuando Juan estaba, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Oigan esto. Algunos piensan y creen que Juan era un hombre que se cuidaba mucho físicamente, se cuidaba hasta de los alimentos, tenía una dieta, aunque, hermanos, la Biblia no lo dice así exactamente, pero yo pienso que cuidarnos sería mejor. Cuidarnos sería mejor. ¿Sabe por qué? Estaba escuchando un predicador en estos días, decía que no es lo mismo ministrar a Dios, cantarle a Dios, adorar a Dios cuando estás sano físicamente que cuando estás enfermo. Y él hablaba de la alabanza y él tomaba en cuenta varios versos del libro de los Salmos cuando David le pedía a Dios que le quitara todo dolor, que el Señor lo sanara totalmente, que le quitara todo estorbo, toda enfermedad en su cuerpo. Y el predicador decía de que quizás David lo que quería era adorar al Señor con libertad, sanamente. Y el predicador decía que no es lo mismo queriendo cantar al Señor y con ese tumor ahí que no te deja cantar, o con ese dolor ahí en el pulmón que no te deja gritar, o con ese dolor ahí que te tiene atado la mano, que no puedes levantar la mano, aunque sé que hay algunos que ni dolor tienen, pero no cantan, ¿verdad? Pero no es lo mismo que cuando uno está sano, no tienes dolor, pues levanta tus manos, puedes adorar a Dios en espíritu y en verdad y con toda libertad. Y quizás, hermano, por esa razón uno también tiene que cuidarse físicamente, uno tiene que cuidar el templo del espíritu, que es nuestro cuerpo. Pero aquí a mí me llama mucho la atención cómo Juan se alimentaba, cómo él se cuidaba. Porque imagínense, hermano, Juan no se podía dar el lujo de enfermarse. Si imaginen en el desierto, que no hay clínica, no hay ni hospital, no había hospital, ¿quién le iba a ayudar a él? Entonces él se tenía que cuidar. Las veces que me ha tocado viajar a mí, creo que son las únicas veces que yo me preocupo mucho de mí mismo. Porque yo digo, bueno, allá en mi estado, allá en la ciudad donde estoy, pues si me enfermo, rápido voy, tengo mi doctora de cabecera, me va a atender. Pero aquí digo, ¿para dónde agarro? Si aquí me pongo mal, me enfermo. Entonces digo, aquí tengo que cuidarme un poquito de la comida, de los alimentos. Porque si uno no se cuida, ¿quién lo va a cuidar a uno? Entonces aquí, ahora, vemos también otro detalle. Mire el verso 5, yo le menciono esto, el verso 5. Y dice el verso 4, todavía falta. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. ¿Usted cuántas veces cambia de cinto?
de cincho o cinturón. No me lo diga. Lo cambia cada año, cada 2 años, se le rompe, se le desgasta. Se desgasta. Pero solamente póngase usted a pensar. Y de Juan, creo que nunca lo cambió. Porque ese material de lo que ellos usaban en aquel entonces no se gastaba. Duraba mucho. Por ejemplo, las personas, ellos usaban sandalias que duraban mucho tiempo, de puro cuero, no como lo de ahora. Ahora la cuerina nada tiene que ver con el cuero. Era de lo mejor. Y dice que su vestimenta era piel. ¿De qué? El piel de camello. ¿Sí? Piel de camello, y alrededor de sus lomos, y su comida era langosta, miel silvestre, lo que él comía. Ahora ese tipo de comida, olvídese. Dice, no, ni en mi rancho comía eso. Ni cuando estaba pobre comía eso. No me pongan esa comida. Imagínense que nos toque ir un día a la África. Yo tengo tantas ganas de ir, pero a veces por cuestiones de salud, pero ganas me sobran. Y el hermano me invita, ya me dijo 2 veces. Yo estaba hablando con él, creo que antier, me dice, pastor, véngase, véngase. Imagínense que usted toca ir allá no se come como acá. La comida es totalmente diferente. Pero Juan, él tenía estómago de ministro. Era un hombre que estaba preparado para todos esos viajes que tenía que hacer. Seguimos al verso 5, y salía aquí, es donde ya vamos a ver algo diferente. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán. Ahora vemos a Juan, cuando Juan va llegando a la ciudad. Ahora cuando escuchan acerca de Juan, dice que toda la gente salían de Judea, de Jerusalén, salían a ver a Juan. Sí, es decir que porque Juan para la gente era algo nuevo, porque él venía hablando de algo que la gente nunca habían escuchado, no habían escuchado. Entonces como que el mensaje de Juan estaba ahora tocando la ciudad, tocando a la gente. La predicación de Juan estaba ministrando a la gente, tocando. Y la gente salían de las ciudades y se amontonaban alrededor de Juan. Y dice la Biblia, el versículo 6, si usted ve allí, habla primeramente del bautismo, pero después al final habla de la conversión. Esta parte en el verso 6, aquí nos habla de la conversión y del bautismo. Este es un texto que uno puede utilizar bíblicamente hablando para derrumbar todo argumento del catolicismo en cuanto al bautismo de los niños. Sí, ahora hay pastores evangélicos que debaten con un cura acerca del bautismo de los niños. Y como ese cura tiene mucha ideología y como tuerce la Biblia, dejan sin palabra al pastor. Pero hermano, si uno va con la Biblia, pueden hablar media hora, pero uno le puede responder en cuestión de 2 minutos con la Biblia, y con la Biblia nadie puede. Porque aquí la Biblia me enseña, aún Juan el Bautista, la gente que él bautizaba era gente que se convertía. La gente que Juan el Bautista bautizaba era gente convertida. La gente se convertía y él los bautizaba. Ahora, cuando venían los fariseos y querían ser bautizados, pero sin haberse arrepentido, entonces ahí Juan viene y dice no los bautizó. Porque Juan no podía bautizar a la gente solamente por bautizar, si no se han arrepentido. Sino que Juan bautizaba, pero siempre en cuando la gente eran convertidos, se arrepentían de sus pecados. Entonces el verso 6 lo que dice es que y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados.
Es decir, que aquí en el verso 6 estamos viendo arrepentimiento. Estamos viendo la gente arrepintiéndose, la gente convirtiéndose. Entonces, después del arrepentimiento, después de la conversación, de su conversión, ellos son bautizados por Juan en las aguas. Entonces, pero lo que estamos hablando ahorita es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay acceso a la eternidad, al cielo. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar, en la manera de actuar, en la manera de ver las cosas. O sea, un nacer de nuevo, una vida nueva, un hombre nuevo, una mujer nueva. Eso es el arrepentimiento. ¿Sí? El arrepentimiento, hermana, no es ir con el cura cada domingo y pedir perdón y perdón y perdón. No. Y el lunes emborrachándose. Y el lunes robando, mintiendo, pecando. Eso no es el arrepentimiento. No, el arrepentimiento es un cambio total. ¿Sí? Un cambio total. Y ese cambio lo hace Dios cuando la persona abre su corazón y se arrepiente totalmente. Verso 7. Ahora, ¿qué vemos en el verso 7? Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Se da cuenta? ¿Por qué Juan bautizaba a un grupo y ahora no bautiza a este grupo? Lo que les dije hace ratito, que los fariseos, los saduceos eran religiosos, no eran convertidos. Simplemente ellos estaban ahí viendo lo que Juan hacía con los demás y a ellos les gustó. No sé si les he contado algo que nos pasó allá hermanos, en el río Jordán, con el hermano Eduardo Marroquín. Nos tocó bautizar 10 hermanos de los que iban con nosotros. Y yo no me esperaba. Cuando el hermano Eduardo me llamó, me dijo: hermano Jeremías, venga, me va a ayudar a bautizar. Nos bajamos, él y yo, y estábamos allí ya bautizando los hermanos. Estábamos ya casi terminando a bautizar los hermanos, cuando nos dimos cuenta, venían como 5 hombres allá en las gradas de arriba, unos morenos grandotes y con unos cruces aquí en el cuello, un montón de cosas aquí, pero uno traía una cruz de este tamaño y venía las gradas y venía y decía: mire, ¿me pueden bautizar? Decía: ¿me pueden meter en las aguas? Y el hermano Eduardo, me acuerdo que él: pregúntele si ya aceptó a Cristo. Y creo que, no sé si dijo que soy católico, soy no sé qué, pero la cosa es que no es cristiano evangélico. Y el hermano Eduardo, me recuerdo bien, él me dijo esto: hermano Jeremías, excepto de que usted lo quiera bautizar, yo no, dijo él. Yo le dije: no, menos yo. Entonces dijimos: no podemos. Así de sencillo, no podemos. Sí, porque aquí está la Biblia, hermano. Es que los religiosos piensan de que bautizarse es solamente mojar a la persona en las aguas, asunto arreglado. No. Aquí primero el arrepentimiento, la conversión. Sí, y después bautizarlo. Entonces, terminamos, salimos del agua. No, hermano, cuando allí nos quedamos ahí un rato, allí viendo el lugar, conociendo el lugar, ahí alrededor porque es un lugar turístico, hay tiendas, hay venta de frutas, de cosas así. No, cuando vimos, hermano, llegó otro grupo, ahí sí no preguntaron nada, venga, como caiga. No, cuando vimos ya lo están bautizando. Porque allí, mire, hermano, ahí en el río Jordán, allí, mire, hermano, no se sabe. Ahí llegan budistas, llegan católicos, llegan evangélicos, llegan mormón, llegan satánicos también, brujos también, de todo. ¿Por qué? Porque el lugar se ha convertido ahora como un lugar turístico. Sí, y llegan.
ciega. Claro, allí mero donde se bautizó Jesús, allí es donde nos paramos. Pero a lo que voy aquí es que vemos aquí dos grupos. Juan el Bautista bautizaba, la gente se convertía. Pero después venían los fariseos y los saduceos, querían también ser bautizados. Y viene Juan, les dice, momento, le dice Juan, momento. ¿Y a ustedes quién les llamó? ¿Y ustedes quién les dijo o quién les llamó? Al ver el mucho de los fariseos y de los saduceos, dice, venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Les dice Juan a los fariseos, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les dijo eso? Porque no eran convertidos. No habían aceptado a Cristo. Estaban perdidos, eran religiosos. Entonces, hermano, ahora viene Juan. Tampoco Juan no les dijo que no pueden ser parte de este. Sí pueden, pero tienen que dar el primer paso. Sí. O sea que, hermano, no es que no estoy diciendo de que, hermano, que si entra alguien allí, hermano, que no es creyente evangélico, no es convertido, tiene otra religión, no lo dejen entrar. No, lo que estoy diciendo aquí es que hay que enseñarles. Hay que enseñarles. Ahora viene Juan y les dice a los fariseos y los saduceos, verso 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Sí, ese es el mensaje, hermano. Ese es el mensaje que hay que presentar siempre. Ese es el mensaje que hay que predicar. Ahora podemos tener 200 personas aquí, pero si no hablamos del arrepentimiento, no se sabe cuántos son convertidos y cuántos no. Y la gente ahí van a estar, hermano, mire, pasan los meses, pasa el año, ahí está la gente ahí contento, felices, les gusta los coritos, les gusta la alabanza, les gusta la movida, les gusta de todo y están felices. Están felices. ¿Por qué? Porque nunca se les habla del arrepentimiento, no se les habla de la santidad, no se les habla del pecado. Ahora lo que se les habla es que Jesús los ama, Cristo les ama, Dios está interesado en ti, tú vales para Dios y mire que Dios te quiere dar esto, lo uno, pero no hay mensaje de arrepentimiento. Ya no se habla del arrepentimiento. Entonces la gente está cómoda. Está cómoda. Entonces la gente tiene, hermano, mire, la gente tiene una religión. Tienen una religión. Y cuando uno predica un mensaje del arrepentimiento, lo que se ha dicho es que no ofenden a la gente. No lastimen a la gente. ¿Quién son ustedes para juzgar? Es que mire, hermano, como el mensaje de ahorita, de esta noche, aquí nadie está juzgando. Uno está diciendo lo que la Biblia nos enseña. Para entrar al reino de los cielos, ¿qué necesitamos? Arrepentimiento. Entonces Juan dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Frutos dignos de arrepentimiento. Amén, hermano. Quiero leerles una porción más y con esto voy a terminar, hermanos. Vayan conmigo a San Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5, San Lucas capítulo 5, versículo 27, busquen, hermanos. Vamos a ver ahora cuál era el mensaje que cargaba Jesús también en su boca, en su mente, cuál era el mensaje que él andaba cuando iba a otros lugares. Verso 27 dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico,
sino los enfermos. Oigan esto, o lean esto. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Oiga eso. Escuchen. Ahora, aquí está hablando Jesús. Cuando Jesús se encuentra con Mateo, el publicano. Mateo era un pecador. Mateo no tenía ninguna relación con Jesús. Él era cobrador de impuestos, él tenía una mala reputación en la ciudad, tenía una mala reputación en medio de la sociedad. Pero viene Jesús y le dice a Mateo, sígueme. Oiga esto. Hermanos, todos sabemos, al menos en el caso mío, yo era la oveja negra de la familia. Yo estaba perdido en mis delitos y pecados. Si mire, hermano, a mí no se me olvida, a estas horas, mire, de la noche, ya oscuro, yo allí tirado o sentado ahí en un parque que está en el Parque MacArthur de California, que es muy conocido, a esta hora. Y voy a esperar hasta que llegue a las 11 de la noche, 12 de la medianoche, estoy ahí. Y después de ahí tengo que caminar como a 20 minutos para llegar donde yo vivía. Y tengo que pasar a un lugar donde solo había pandilla, prostitución, sin miedo. O sea, eso era mi vida. Por un año, eso era mi vida, totalmente. Pero mire, hermano, ¿cómo es que Cristo, hermanos, viene y se fija en alguien como uno, como yo? ¿Cómo es, hermanos, un Dios santo, un Dios justo? Y viene y uno, hermano, que apesta a pecado, y viene y te dice, sígueme. Eso fue lo que él hizo con Mateo. Jesús le dice, sígueme. Entonces Jesús se va directo a la casa de Mateo. Y Mateo le hizo un banquete a Jesús, porque Mateo estaba agradecido con él. Jesús no llegó a la casa de Mateo allí, bueno, nadie le dio la bienvenida, nadie le abrió la puerta, Jesús se quedó parado ahí en la puerta. No, Mateo le preparó un banquete para que Jesús comiera con él. Y un banquete, y le dio la bienvenida. Jesús lo recibieron bien. Y Mateo convocó a todos sus conocidos, todos sus amigos. Pero allí, alrededor, porque fariseos, saduceos, habían donde quiera, en aquel entonces, donde quiera, habían fariseos y saduceos. Y sabe que los fariseos, los saduceos, no atacaron a Jesús, sino atacaron a los discípulos. Oiga esto, atacaron a los discípulos. O sea, mire, hermano, cuando una persona odia al cristianismo o al evangelio, cuando alguien, hermanos, cuando alguien tiene algo en contra del evangelio, hermano, no va a poder tocar a Jesús ni a Dios físicamente hablando, sino va a atacar a los seguidores de Cristo. Nosotros los que predicamos, olvídese, hermano, nosotros, hermanos, somos perseguidos todos los días. Por eso Pablo decía a la iglesia, oren por nosotros, oren por nosotros. Sé que cuán importante es que el pueblo ore por los pastores, los predicadores, los líderes, los que predican la palabra. Porque en ese entonces, cuando los fariseos, saduceos vieron que Jesús estaba sentado en la mesa y estaba rodeado de gentes pecadores, vienen los saduceos y fariseos, le dicen a los discípulos, ¿cómo está eso? ¿Que vuestro maestro está comiendo con gentes pecadores? ¿Y ahora qué le pasa a su maestro? Mire, su maestro, no que es su maestro el que ustedes tanto lo halagan, tanto lo mencionan, mire dónde está metido. Pero conociendo Jesús los pensamientos de ellos, Jesús escuchando lo que ellos estaban hablando, Jesús responde por sus discípulos. Oiga esto, por eso nosotros los que predicamos, nosotros los que somos hijos de Dios, a veces no tenemos necesidad de responder a la gente, sino que Dios mismo responde por nosotros. Porque aquí viene, ellos dicen, mire, los discípulos se quedaron callados, pero Jesús viene y dice, ¿saben qué? Los sanos no tienen necesidad de médico.
sino los enfermos. Sí. Si a usted no le duele nada, si usted no está enferma, ¿iría usted al hospital? ¿Ah? ¿Iría usted de emergencia? No. Usted no va a llegar de emergencia, va a decir, mire, doctor, me duele, cuando a usted no le duele nada. Si a veces aún cuando estamos enfermos, a veces ni queremos ir a un chequeo médico. Imagínese sano, ¿qué vamos a ir a hacer ahí? Entonces, los sanos no necesitan ir al hospital, los enfermos sí. Los enfermos necesitan ir a un hospital porque ahí les pueden dar un medicamento, ahí les pueden dar tratamiento, los enfermos, los doctores. Lo mismo aquí, la enseñanza de Jesús. Jesús dice, bueno, si ustedes están sanos, pues no necesitan de Dios, pero los enfermos sí lo necesitan. Entonces, Jesús concluye con la parte final, el verso 31 dice, respondió Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Pero, hermano, con esto termino, el verso 32, no he venido, hablando Jesús, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Amén. Jesús dice, yo he venido a llamar a los pecadores, pero no para que sigan viviendo como han vivido, no para que sigan actuando, no, he venido a llamar a los pecadores para que se arrepienten, para que cambien su manera de ser, cambien su manera de actuar. O sea, Dios llama, pero también Él quiere que el hombre se arrepiente, que la mujer se arrepiente. Jesús dice, Jesús sigue llamando en la actualidad, sigue llamando a los hombres, a las mujeres, para que se arrepienten. O sea, el arrepentimiento es el paso que nosotros debemos de dar para poder tener acceso al reino de los cielos, para poder ser salvos. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación, no hay perdón de pecados. Amén. El arrepentimiento es el paso que debemos de dar para entrar al reino de los cielos. Amén. La religión nos salva, ¿sí? Nos salva. Posiciones dentro de una congregación nos salva. Conociendo la Biblia no salva. Lo que salva es que tú hayas cambiado, que tú ya no eres la misma, que tú no eres el mismo. En el mundo no podías amar, pero ahora sí amas. En el mundo no podías llevarte con los demás, ahora sí puedes, porque tienes el amor de Cristo. Eso se le llama el arrepentimiento genuino. Amén y amén. Oremos, hermanos. Cierren sus ojos. Padre, gracias. En el nombre de Jesucristo, de tu Hijo amado. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias. Porque tu palabra, Señor, ha tocado nuestro corazón, nuestra vida. Señor, gracias. Ayúdanos. Ayúdanos. Gracias, Señor, porque esa palabra cambió nuestra mente, nuestro corazón. Y queremos seguir predicando esta palabra, Señor, porque es la que va a cambiar, para que los hombres se arrepientan de sus pecados. Las mujeres se conviertan a ti, Señor, y no vivan más en el pecado. No vivan más, Señor, en sus errores. Tú sigues llamando, Señor, a los hombres para que se conviertan a ti. Gracias, Señor, por habernos tocado. Gracias por habernos salvado. Ahora tenemos vida nueva en ti. Tenemos salvación. Somos parte de tu reino, de la eternidad. Gracias, Señor, por habernos ver nuestros errores, por haber hecho ver nuestros errores, nuestras faltas. Hoy, Señor, tenemos tu mente, tenemos tu vida. Somos tus hijos. Ayúdanos a permanecer fiel hasta la meta final, honrándote, amándote a ti, amando tu palabra y tus mandamientos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos, te adoramos, Señor, en espíritu y en verdad. Solo tú eres Dios. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, te da la gloria hoy y siempre. Gracias, soberano Dios. Ayúdanos siempre. Guárdanos en tus manos, Señor. Cuídanos, Dios del cielo. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya.
Cierre sus ojos, hermanos. Hermano, quien conoce los corazones es Dios. Yo le pregunto a usted, ¿usted se ha arrepentido de verdad, de corazón? ¿Se ha arrepentido de sus pecados? ¿Usted es convertido o convertida? Y si no lo es, hoy lo puede hacer. Si usted nunca ha entregado su corazón al Señor, nunca se ha arrepentido de sus pecados, por eso sigue pecando, sigue emborrachándose, sigue robando, sigue mintiendo, yo creo que lo que usted tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados, para que Cristo lo cambie, y lo cambie, lo limpie de todos sus pecados y le haga nuevo. ¿Hay alguien que desea reconciliarse en este lugar? Levante su mano bien en alto, quiero orar por usted. Si usted quiere reconciliar, hermano, con el Señor, levante bien en alto su mano, voy a orar por usted. De repente usted se ha apartado del Señor y le ha fallado a Dios. Es bueno que se reconcilie hoy, para que no siga haciendo lo que ha venido haciendo. ¿No hay nadie? ¿Hay alguien que se quiera reconciliar o aceptar a Cristo? No lo hay, démosle gracias al Señor, hermano. Gracias, Señor. Solo dele gracias a Dios, hermano, allí donde está. Te bendecimos, Dios. Te alabo, dígale, hermano. Bendigo tu santo nombre. Amén. Hermanos, algo de la palabra del Señor. Que esta palabra podemos llevar en nuestro corazón. Mire, hermano, aquí hay mucho que aprender. Aquí.